Pueblo bueno, gente fifí, bueno, pues estamos aquí nuevamente en su canal Ciudadano TV. Muchas gracias a la gente que ya se ha suscrito, a la gente que no lo ha hecho. Si les gusta lo que aquí se analiza, lo que comentamos, los invitamos a que se suscriban, que le piquen ahí a la campanita para que reciban notificación cada vez que subimos un video. Y miren, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo acontecido el día de ayer, 30 de abril, las diferentes movilizaciones que hubo de parte de los pues, amigos venezolanos, en donde, bueno, pues por un lado, ellos, la gente que se movilizó el día de ayer, que simpatizan con Juan Guaidó, hablaban de la recuperación democrática de Venezuela. Por otro lado, Nicolás Maduro y sus seguidores hablaban de una escaramuza golpista. Rápidamente, si ustedes no están informados plenamente, la historia es que Juan Guaidó, ustedes saben que es un presidente que se ha autodenominado con apoyo de más o menos 90 países del orbe, y que pues tratan de derrocar a Nicolás Maduro. México, ustedes saben que ha tomado la postura de la no intervención, y bueno, pues con esta parte de la política exterior que ha manifestado el presidente Andrés Manuel López Obrador, que el derecho ajeno es la paz, haciendo remembranza a esa política exterior de Benito Juárez. No queremos analizar si es bueno o es malo. Lo que es cierto es que el día de ayer Juan Guaidó adelantó las movilizaciones que estaban programadas para el día de hoy, y lo que se estuvo diciendo en los medios de comunicación es que Juan Guaidó había convencido a gente del ejército venezolano para que pues, lo pudieran apoyar, y eso originó estas movilizaciones. Durante estas escaramuzas hubo más o menos 69 heridos, y ese forcejeo militar que, bueno, hasta este momento no se consolida el derrocamiento de Nicolás Maduro, y ahora Nicolás Maduro ha manifestado que tomará las providencias correspondientes en materia jurídica. Yo lo que quiero aportar aquí de un análisis no es desde el análisis de lo que es la política exterior, internacional y toda esta parte teórica. Les voy a compartir mi visión de lo que yo pude, primero, conocer de Venezuela en el 2008-2009, que anduvimos por allá en un evento de carácter político, en plena ejercicio de sus facultades como presidente de Hugo Chávez. Lo que pude apreciar, lo que pude platicar con gente de la política que llevó a Hugo Chávez al poder, y lo que pudimos percibir ahí de esta sociedad venezolana que se ha ido confirmando con el paso del tiempo. Yo militaba en el Partido Socialdemócrata. Bueno, no solamente militaba, yo era dirigente nacional del Partido Socialdemócrata, como secretario de Desarrollo Político, y hicimos una visita allá a un evento de carácter internacional en donde todos los partidos de izquierda nos albergó la administración de Hugo Chávez Frías, y estuvimos pues revisando la agenda internacional en materia de política de izquierda, y ahí tuvimos la posibilidad de platicar con uno de los partidos que llevó al poder a Hugo Chávez. En este caso es el Partido Patria para Todos. Aquí vemos sus documentos básicos, es el libro azul del PPT, como aquí ustedes lo pueden constatar, y este libro, bueno, estos son sus estatutos, sus documentos básicos, y nos entrevistamos con su secretario general, que es nada más y nada menos que José Albornoz. En la plática que sostuvimos con él, obviamente quisimos saber y conocer toda la historia de Hugo Chávez, cómo llega al poder. En síntesis, lo que él nos comentó es que pues lo habían escauteado, lo habían identificado a él como un miembro de la milicia venezolana, pero con una tendencia de izquierda, todo lo que ustedes ya conocen, y que a partir de ahí lo toman, lo empiezan a promover como cuadro político, a hacerlo en su formación política, para ir poco a poco visualizando la toma del poder de Venezuela. Voy a ligar el asunto venezolano con otros países, como en el caso de Colombia y otros de Latinoamérica. El gran asunto es que las élites oligárquicas de los diferentes países a nivel latinoamericano, la lucha más que del pueblo con las oligarquías es entre oligarcas. Eso es algo que nos tiene que quedar bien claro, porque nosotros luego nos vamos con la finta de que realmente el pueblo se levanta en armas, y cuando se empiezan a analizar los diferentes liderazgos,
nos damos cuenta que son utilizados esos liderazgos por parte de la oligarquía que se siente desplazada, que no está entrándole a los negocios de los diferentes países. Y eso es lo que sucede con Hugo Chávez Frías. Es decir, desde la misma oligarquía, desde la misma élite venezolana, empiezan a apoyar precisamente con ese financiamiento y pues obviamente esto lleva a Hugo Chávez primero a hacer un intento de un golpe militar, un golpe de Estado que fracasa, lo meten a la cárcel, posteriormente lo sacan y ante esta situación en donde es un liderazgo que había conectado con el pueblo y todo esto, pues lo empiezan también a utilizar, ¿no? Entonces, un asunto que tenemos que entender desde la visión política es de que todos los políticos de una u otra forma tienen vínculos con el poder económico de los países. Y eso es algo que se nos tiene que quitar la idea de que hay políticos puros y castos. Eso no existe en el mundo. Eso no existe en el mundo. Y en este sentido, cuando Hugo Chávez intentó ese primer golpe de Estado, al no darse, posteriormente gana por la vía democrática la presidencia de la República y esa oligarquía que lo apoyó, pues obviamente entra a la parte de los negocios. Eso es aquí en China. No estamos hablando que sea algo malo o algo bueno, lo que estamos describiendo son los acontecimientos. Porque al final del día lo que sucedió ayer es un intento golpista, ahora dicen que desde la derecha, para derrocar a Nicolás Maduro. Recordemos cómo se hizo el cambio de gobierno de Hugo Chávez a Nicolás Maduro, y también Nicolás Maduro en una primera instancia, sí, con este andamiaje que había preparado muy bien Hugo Chávez, de todos los programas sociales, todos estos programas pues, que beneficiaban aparentemente a los más pobres, a las mayorías, pues le dejó un andamiaje suficiente para que volviera a ser ratificado este tipo de visión de administración del país por parte de Nicolás Maduro. Bueno, ya la última parte que acabamos de vivir, de cómo acomodó todo el proceso electoral Nicolás Maduro para volver a ganar, esa es otra cosa. Pero lo que quiero explicar es que en el 2008-2009 que estuvimos por allá en Venezuela, ciertamente lo que pudimos apreciar es estos programas sociales en donde sí estaban los médicos cubanos atendiendo en los barrios marginales de Venezuela. Yo tuve la posibilidad de platicar con círculos bolivarianos de jovencitos de 14 años, 16 años, 18 años, súper politizados, que defendían la revolución bolivariana con un gran argumento, con unas posiciones teóricas muy bien fundamentadas, con una gran decisión, con una viveza que se le podía apreciar en los ojos a estos círculos bolivarianos juveniles. La verdad es que me impresionó cómo ellos en tan poca edad ya tenían este proceso, haciendo una analogía pues con lo que yo también ya había vivido en Cuba y que pues eso también está ahí. Eso hablo de la parte territorial, del mundo normal que existe en las ciudades, en los barrios. Y obviamente que con toda esta preparación de estos círculos bolivarianos, esto va permitiendo que se mantengan en el poder, y la oligarquía, que no se ve representada, que no tiene negocios, pues obviamente es la que empieza a generar la oposición. Eso sucede en todos lados, eso lo estamos viviendo aquí en México, lo hemos vivido en México, con una diferencia. La situación de lo que pasó aquí en el país es que tanto fíjense bien, del 2000 a la fecha, en casi desde 2 décadas, la primera ruptura que fue con el PRI, pues hubo una transición pacífica con Vicente Fox, y luego hubo una transición pacífica en 2018 con Andrés Manuel López Obrador. Nosotros como mexicanos podemos darnos ese golpe de pecho de decir, bueno, nosotros, las oligarquías, por una u otra manera, han encontrado la forma de que no nos violentemos, de que no tengamos nosotros que recurrir a estos actos de golpes de Estado para poder continuar con la administración del país. Pero de que tanto de izquierda como de derecha hay grandes negocios, eso no se puede ocultar. En la Ciudad de México, por parte de la izquierda, en una primera instancia por el perredismo, ahora con Morena, pues los negocios seguirán avanzando con los empresarios que se han vinculado a esta visión. Y es lo mismo que pasó en Venezuela y que también ha pasado en Colombia. Cuando yo platicaba con los diferentes cuadros políticos, no solamente del PPT,
sino con otros de otros partidos políticos de allá de Venezuela, y hablábamos sobre esta vinculación entre lo que era la frontera de Venezuela con Colombia. Me tocó estar allá cuando hubo las muertes en la frontera de gente de las FARC. En aquel momento recuerden que había algunos cuadros de la UNAM que también estuvieron en ese campamento, en fin. Y cuando yo platicaba sobre ellos, sobre las FARC, y hablábamos de los más de 50 años, medio siglo de la lucha de las FARC, de cómo se pudo ir descomponiendo y todo ello, con la gente de Venezuela nos decían, es que para nosotros es un problema esta frontera, y ahora con el paso de los tiempos, los colombianos se quejan de cómo los venezolanos ahora se han convertido en un problema para Colombia. Pero la lucha oligárquica también en Colombia es exactamente lo mismo que ha pasado con Venezuela. Los poderes fácticos, todas estas gentes que tienen riquezas y en donde lo que buscan es seguir mamando del erario público, teniendo esa conexión de los recursos, es que nadie quiere soltar la ubre. Y los que finalmente se ven afectados es el pueblo. Y nos comemos este choro de que realmente la lucha de los políticos es en favor de los pueblos, y aquí mismo nos avientan ese discurso, cuando en la realidad es que es una lucha de poderes por el control económico y de la administración de los países. Si ustedes ven, Latinoamérica no ha avanzado, mientras que en Europa, cuando menos los países nórdicos, ellos han privilegiado el bien común por el bien individual, el bien colectivo por los negocios familiares. Ese es algo que nosotros, lastimosamente como latinoamericanos, no lo hemos podido borrar. Y no importa, vemos en Argentina los Kirchner que se decían de izquierda, o en Brasil Lula, o en Ecuador, o en Bolivia. Es decir, nosotros estamos ante una situación en donde la gente que somos de izquierda no hemos podido hacer que la oligarquía, también de las izquierdas, entiendan que eso ya no puede continuar, que tenemos que hacer el gran esfuerzo porque los países tengamos una administración democrática, pero también una administración sin corrupción, pero además en donde sea honesto el discurso en lo que es la operatividad de las cosas, porque es muy fácil decir que no va a haber ya corrupción, pero al final del día lo que se comprueba es lo contrario. Yo le he puesto como ejemplo aquí. Si tenemos en este momento dentro de la administración pública federal a personajes como Ricardo Monreal como coordinador del Senado, o Mario Delgado como coordinador de los diputados, en este caso de Morena, que tienen colas que les pisen, pues ¿cómo vamos a creer que las cosas son diferentes? Ustedes analicen y vean que son exactamente los mismos cuadros. Si revisan los 500 diputados federales y los 128 senadores de la República, vean, exactamente son los mismos cuadros que han ido de un partido a otro. Entonces, ¿cuál cambio existe? Eso no es real, y desde luego que esto, con lo que sucedió ayer en Venezuela, los únicos que están pagando los platos rotos son la gente de Venezuela. Vi en el caso lamentable de unas compañeras, bueno, en este caso unas mujeres de México que fueron ahí a alborotar a la embajada venezolana queriendo defender a Nicolás Maduro, y desde luego que se encontraron con las venezolanas y venezolanos, que pues obviamente se generó ahí un pequeño conflicto. La situación es muy concreta. Juan Guaidó creo que pierde en este momento esta situación. Continuará el pleito entre la gente venezolana. El país está dividido, no sabemos quién va a ganar, pero lo que sí sabemos es que quien está perdiendo es el pueblo venezolano. La finalidad de este video es ponerlo desde una perspectiva completamente distinta, porque el choro mareador de todo lo que son los analistas de relaciones internacionales, y entonces nos hablan de los tratados y nos hablan de un chingo de choros mareadores, pues que en la realidad, cuando uno lo observa ya desde abajo hacia arriba, las historias son exactamente las mismas en Latinoamérica. Eso es real. No hay que darle tanta vuelta al asunto, y ojalá podamos aprender que para que los países cambien de Latinoamérica, para que las administraciones públicas cambien, lo que necesitamos es que el pueblo aprenda a defender sus derechos, y que el pueblo les exija
a los administradores públicos como nuestros empleados, no viéndolos como tótems, como actualmente se sigue viendo así a quien gobierna. Así que, pues ahí les dejamos la reflexión. Ante una pregunta que el día de ayer, dentro de una mesa de debate de amistades, teníamos y me preguntaron, bueno, y finalmente tú, ¿cómo ves qué es lo que va a ocurrir? Yo lo que creo que va a ocurrir con Venezuela es que van a volver ahorita. Si gana Maduro, continuará en la administración pública bajo los términos que ya conocemos. Si en algún momento lo llegan a derrocar, el cambio de administración generará ahora a los adversarios políticos de Guaidó, y la administración pública de Venezuela le va a costar mucho trabajo ponerla en sintonía. ¿Por qué? Porque ahora ellos van a tener que reprimir a la oposición, y desde luego que eso ha tenido en Venezuela como consecuencias fatales. Estamos hablando de un país que a lo mejor más de 60 o 70 años ha estado en esta situación, digo, mucho más en la parte histórica, no quiero remontarme más allá, pero de la época moderna lo que estamos viendo es de que nunca están como una población en unidad respecto a cómo sacar adelante a Venezuela. Curiosamente, siendo uno de los países más ricos desde el punto de vista petrolero. O sea, riqueza hay. Ahí es una situación que está. Y lo mismo que ha pasado con Colombia, ¿eh? Así que, y lo mismo que ha pasado con Argentina, y lo mismo que ha pasado con Brasil. Entonces, ojalá nos pongamos los pies en la tierra, y en México lo que tenemos que hacer es buscar que las autoridades entiendan que son nuestros empleados, y nosotros asumirnos como tal, y no creernos eso que de las dádivas, las dádivas no resuelven las vidas de las personas. La mejor opinión es la de ustedes. Ya saben que si les gusta lo que aquí decimos, manita arriba, suscríbanse al canal, compártanos, y nos vemos en el siguiente.